Muy buenos días. Mi nombre es Jesús Gutiérrez, consultor para la LIDE, para el Banco Interamericano de Desarrollo. Tengo el Hay honor, hay sí, un problema, Jesús. sí, sí, ¿qué pasa, Ron? ¿Todo bien? ¿Podemos iniciar o todavía no? Sí, siga, por favor. Ya iniciamos, Kevin. Sí, por favor, Jesús, comienza. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos y a todos. Mi nombre es Jesús Gutiérrez. Yo soy consultor externo para la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, para la LIDE y también para el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo estaré a cargo de la moderación del webinar del día de hoy. Este es nuestro primer webinar de la Comunidad de Práctica Banca Desarrollo de este año. Los 2 años anteriores hemos también iniciado con este tema que tiene que ver con las perspectivas económicas para América Latina y el Caribe. Nuestra idea de que en este primer webinar incluyamos este tema es que estamos a muy buen momento con todos los temas de planeación para la banca de desarrollo, para conocer el contexto donde vamos a estar desenvolviéndonos como instituciones. Nos da mucho gusto, tenemos ahora inscritos más de 400 personas, es un récord para nosotros en la comunidad de práctica en esta sesión. Antes de platicarles un poco los temas que vamos a ver hoy, nuestros expositores, quiero comentarles que tenemos una herramienta nueva de inteligencia artificial para lo que es traducción simultánea para aquellos participantes de habla de otros países, de otras lenguas. En la parte de abajo encontrarán un mundito donde dice interpretación. Ustedes pueden picar ese mundo donde está la interpretación y ahí encontrarán el tema de la traducción. En algunos casos, dependiendo de la computadora de ustedes, este mundo no aparecerá ahí directamente, sino tendrán que picarle donde dice más o donde dice more y ahí se va a desplegar la opción de la interpretación. Pueden poner en cualquiera de los idiomas que ustedes necesiten y pues vamos a estar probando esta herramienta por primera vez y vamos a tenerla disponible durante toda la hora del evento. Bueno, em, primero, antes de las ponencias que tenemos 3 ponencias, ahorita te las comento. Romy Calderón, que es jefe de estudios económicos de Alide, nos va a dar unas palabras de bienvenida. Inmediatamente después vamos a tener las 3 ponencias, son complementarias entre las mismas nos permitirán abordar el panorama de América Latina y el Caribe desde distintos ángulos. En primer lugar, la visión de CEPAL, que es más una visión estructural de las economías de la región. En este caso, quien nos va a dar esta presentación es Esteban Pérez. Esteban es jefe de la unidad de financiamiento al desarrollo de la propia CEPAL. Después tendremos, en segundo término, una mirada más desde los mercados financieros, ¿no? Los mercados financieros internacionales. Va a estar Standard Poor's Global Ratings. La presentación nos la dará Elia Oliveros. Él es economista en jefe para mercados emergentes, para América Latina. Aquí ustedes tienen su currículum. Él ya estuvo con nosotros el año pasado, igual que Esteban, ayudándonos con la presentación de este tema. Y finalmente tendremos un análisis desde la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, donde también veremos más temas geopolíticos, la parte global, tema de los riesgos. Esta estará a cargo de Sebastián Nieto Parra. Sebastián es jefe regional para la región de América Latina y el Caribe de la OCDE. Su currículum también lo pueden ver aquí. Toda esta información, además de las presentaciones, ahorita les voy a comentar algo más que tenemos en la plataforma de la Comunidad de Práctica de Banca de Desarrollo. También el currículum, la experiencia de cada uno de nuestros ponentes la podrán ver ahí. Bueno, sin más, yo quisiera primero darle la palabra a Romy Calderón, un poco para que nos dé las palabras de bienvenida, nos hable un poco del contexto y de las razones del porqué de este webinar, por qué en este momento, por qué este tema.
antes de pasar a las tres presentaciones que yo les comenté ahorita. Entonces, Romy, sin más, te cedo la palabra, por favor. Sí, más que todo mis saludos a toda la gente que nos está acompañando, mi agradecimiento a Eliyats de SIP, a Sebastián de OSD, a Esteban de CEPAL, tres instituciones importantes con amplio conocimiento y que hacen un seguimiento permanente de la situación y el desempeño de América Latina y que nos pueden dar una visión en perspectiva de qué es lo que se viene, qué es lo que debemos hacer, qué obstáculos, qué riesgos ahí se pueden presentar y cómo nuestras instituciones financieras de desarrollo pueden tomar estas informaciones o estos hallazgos que encuentran en su análisis permanente para poder un poco mirar hacia adelante y saber qué es lo que nos podemos encontrar y cómo podemos un poquito orientar nuestras actividades y también cómo actuar desde un punto de vista estratégico, porque ahí nos muestran no solamente la parte de la economía en sí, sino también de los mercados internacionales de capitales, cómo nos vamos a encontrar en temas de deuda, de acceso a los mercados, cómo debemos actuar, en fin, una serie de cosas que a eso se agregan otros aspectos que aquí no lo vamos a tocar, quizás que son aspectos más geopolíticos, que ahí la incertidumbre es todavía un poquito más terrible porque no depende ahí de los datos ni de los análisis, sino más depende de la voluntad de personas, de cómo alguien se levanta y dice, vamos a hacer esto. La economía es distinto, obedece a otras razones más que a voluntades propias de un impulso de momento. Así que la idea de esto, de esta reunión que tenemos siempre a fin de año o a inicios de año es un poco darles en perspectiva, mirar qué es lo que puede pasar y de alguna manera pueda servirles de referencia para la acción de ustedes en el día a día. Así que gracias y adelante, Jesús. Sí, es Romy, muchas gracias, Romy. Bueno, pues vamos a empezar con la primera presentación. La primera presentación está a cargo de Esteban Pérez, de CEPAL. Esteban es oficial superior de Asuntos Económicos, coordinador de la Unidad de Financiamiento al Desarrollo de la CEPAL. Le doy la palabra, por favor, a Esteban, adelante. Sí, muchas gracias. Voy a compartir la presentación. Bien, la presentación que voy a compartir es el estudio reciente del balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, ajustada por los eventos que han ocurrido de entonces. Es un estudio que se presentó en mediados de diciembre del 2025. En primer lugar, lo que tenemos en términos mundiales es una desaceleración generalizada, como ustedes ven, tanto en el Eh, mundo. Sí, Perdóname, Esteban, perdóname. No, no se alcanza a proyectar la presentación, se ve en chico, ah, se ve más tu monitor. Si le pero, pones en presentación, la opción para que se amplíe. eh, espérate un momento. Sí, a ver, Un momento, por favor. Mm. Un momento, por favor. sí, adelante, sí. Ok. ¿Ahí lo pueden ver? Sí, ahí se ve ya la siguiente lámina. Hace rato no se movía de una lámina a otra. Ok. Sin embargo, se ve todo tu menú de A alrededor ver, de espera un PowerPoint. momento, por Ajá, favor. es el modo presentación. Sí, sí. Sí. ¿Ahí? Ah, ahí está. Perfecto. Ok, perfecto. Adelante, sí. Como decía, se espera en el 2025 y bueno, hubo ya en el 2025 y en el 2026 una tendencia más o menos generalizada a la desaceleración. Un Estados Unidos que del 2024, que crecía una tasa de 2,28, ha reducido el 2025 y 2026 en un punto porcentual la tasa de crecimiento, en parte por la incertidumbre de la Dirección de Política Económica y Comercial, aunque lo que sostiene el crecimiento en Estados Unidos es un consumo que está muy centrado en los ingresos más elevados, con una bolsa de valores al alza que también plantea algunos riesgos financieros, y recientemente tenemos un dólar que ha caído en parte por la intervención que ha habido por parte del gobierno ejecutivo en la política financiera y la política de la Reserva Federal. No obstante, la economía de Estados Unidos sigue siendo resiliente, sobre todo mencionado el término consumo y término también de la tasa de desempleo, que sigue siendo muy baja,
niveles históricos. La zona euro sigue estancada por los problemas de productividad y aquí donde lo que tenemos en la zona euro es una dicotomía entre las economías centrales, como pueden ser Francia, Alemania, y las economías periféricas. Las economías centrales han crecido poco, las economías periféricas son las que más están creciendo, en particular el caso español, en gran parte debido a la inmigración que tiene una política muy opuesta a la de Estados Unidos. Una China que enfrenta problemas estructurales fuertes de deuda, exceso de capacidad y una deflación. Y una India que está creciendo, pero que tiene todavía poco impacto en lo que es el crecimiento que puede ser para América Latina. El comercio global sigue tendiendo a la baja, lo cual esas son malas noticias para América Latina, ya que América Latina es una región abierta. La cifra que se espera para el 2026 en el comercio mundial es una tasa de crecimiento solo de 0,5%, muy por debajo de la tasa de crecimiento del 2025, obviamente por el tema de incertidumbre, aranceles, etcétera. Si bien la composición del comercio en términos de las economías emergentes es un poco más vigorosa, más intensa, debido sobre todo a la relocalización y a la reasignación de flujos comerciales entre economías. Entre economías. La región para el 2025 mantendrá un bajo crecimiento en un bajo crecimiento. Ya les mostraré enseguida las tasas de crecimiento esperadas para lo que para la cifra final del 2025 y la cifra esperada para 2026. Y es una región que ha tomado 10 años en recuperar el nivel del PIB del 2014. Recién, si ustedes comparan, por ejemplo, el 2014 con el 2024, recién en el 2024 se pudo superar el PIB per cápita del 2014 y el 2025 está un poco por encima. Los mercados laborales continúan un proceso de recuperación lento e incompleto. Hay una tasa de crecimiento del empleo a la baja. Si ustedes lo comparan, por ejemplo, de 2000, 2004, que la tasa de crecimiento del empleo era 2,6%, y entre la última década, más o menos 2016, 2025, se situó en 1,4%, con una informalidad que todavía sigue siendo relativamente elevada, pese al aumento de la tasa de ocupación y la recuperación de la tasa de participación. Un Disculpa, aspecto, sí, disculpa, no sé si estás pasando las láminas o sigues en la misma del PIB. no estoy pasando las Ah, láminas. no, no, no se están corriendo, no se No están, sé qué pasa ajá, entonces. ha quedado en la primera No sé. del Producto Interno Bruto. Ahí se ve. Se ve tu presentación, pero no se ve cuando haces la transición. No sé si los demás les pase lo mismo o no. No sé qué pasa. Sí, no se está moviendo. No estás No sé moviendo, por Es qué. ¿verdad? que no estás en modo presentación, A ver, Esteban. voy a volver a la presentación, perdón. Sí. No, tienes que darle ahí en el clic en la parte baja, ahí Sí, donde lo aquí. pones en... Así. Ahí sí lo ven, ¿no? No, vamos a No, hacer una cosa. Kevin la puede presentar también, si tú quieres que la Sí, presente y tú le vas mejor. marcando nada más el ritmo de cuando quieras que cambie la lámina. Perfecto, hagámoslo ¿Nos, así, nos mejor. ayudas, Kevin? sí. Gracias. Sí, un momento. Mientras recapitulo algunas de las cosas que nos comentabas, Esteban, que valdría mucha la pena y están muy en boga ahorita, el tema del dólar, el tema de la bajada del dólar, el tema de los metales también que están han estado subiendo mucho, ¿no? Este, ahorita que tengas una oportunidad, pues amplías un poquito esa parte. Bueno, ahí están viendo la PPT. Sí, Sí, ahí ahí está. está. Bien. La próxima, por favor. Ujú. Bien, A como ver, les comentaba, sí, una desaceleración generalizada. Esta sí correcto. se ve, la próxima. Sí.
Exacto. con un comercio global que tiene un ritmo muy bajo de crecimiento, 2004 en 2025 a 0,5% en el 2026, lo cual es una mala noticia para América Latina, dado su grado de apertura. Si bien en la composición del comercio hay algunas economías que se han beneficiado por la reasignación de los flujos comerciales desde socios desde Estados Unidos, por ejemplo, a otros socios comerciales, en lo cual les ha permitido aumentar sus exportaciones. La próxima, por favor. La región mantuvo una baja tasa de crecimiento en el 2025. Estas son las predicciones de diciembre. Mantendrá esa baja tasa de crecimiento en el 2026, tal como les voy a mostrar. Y sin embargo, el PIB per cápita se mantiene relativamente, se mantiene, bueno, en línea con esta evolución relativamente estancado. Y solo en el 2024 pudo recuperar su nivel del 2014 y en el 2025 se sitúa un poco por encima del 2024, lo cual es insuficiente para generar el tipo de crecimiento necesario que requiere la región, un crecimiento sostenido y más equitativo. Próxima, por favor. Los mercados laborales continúan en un proceso de recuperación, pero es lento e incompleto. La tasa de empleo en la región ha disminuido. Si comparamos, por ejemplo, desde el 2000 al 2004, la tasa de crecimiento del empleo de la región fue de 2,6. En el 2016-2025, 1,4. Hay aspectos positivos que son aumento de la tasa de ocupación, aumento de la tasa de participación, pero la tasa de crecimiento del empleo sigue siendo bajo con una elevada informalidad. La próxima, por favor. Un aspecto positivo del desempeño económico es la baja en la tasa de inflación y que lo cual ha permitido a los bancos centrales va a disminuir la tasa de interés, por lo menos llevar a cabo políticas menos contractivas, casi políticas más expansivas, lo cual deberían tener un impacto positivo en la demanda agregada. La próxima, por favor. En términos fiscales, persisten los déficits y un nivel de endeudamiento en términos históricos. Si la lámina de la derecha muestra la deuda pública bruta del gobierno central entre el 2010 y el tercer trimestre del 2025, y el aumento casi es de más de 20 puntos porcentuales. Adelante, por favor. Esto, obviamente, el endeudamiento ha generado restricciones en el espacio fiscal, en términos de los costos de financiamiento, en términos de lo que representan los pagos de interés. Ustedes ven en los pagos de interés del gobierno, en el gráfico de la izquierda, como porcentaje del gasto en educación, salud y protección social entre 2012 y 2023, y en educación ha aumentado de 45% a 70% del gasto en educación, 61 a 86% en el caso de salud y en el caso de protección social de 52 a 57%, lo cual obviamente estos pagos de interés reducen la capacidad del Estado, de reducir la capacidad del gobierno de direccionar el gasto público hacia los bienes públicos que son necesarios para este crecimiento más equitativo y sostenible. Adelante, por favor. Para el 2016 se espera una ligera desaceleración con respecto a la tasa de crecimiento del 2025. En el 2025 la tasa de crecimiento se estimó en 2,4 y para el 2026 en 2,3%. Hay varias economías que van a crecer por encima de esta media, sobre todo en el caso de América Central, en el caso, por ejemplo, de El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Panamá, las economías más pequeñas, Honduras, Costa Rica, que se van a ver beneficiados por el tipo de medidas que han tomado. Y en cambio, otras economías, incluyendo las economías de Chile, Uruguay, Brasil, México y Bolivia, van a tener una tasa de crecimiento por debajo del promedio. La próxima, por favor.
Si tomamos esto en perspectiva, lo que vemos en América Latina es que hay una trayectoria de bajo crecimiento que se mantiene en la última década, el 2017-2026, que es 1,6, que está muy por debajo de las tasas que se generaban en los años 50, 60, en los años 90. Y si ustedes miran básicamente a partir del 2012, 2013, si bien no ha habido desde entonces ninguna crisis importante en términos de balanza de pago, en términos financieros, la región ha tendido hacia un estancamiento económico. Muchas gracias, Jesús. Va, está bien. Muchas gracias. Terminamos ahí. Gracias, muchas gracias, Esteban. Esa última frase sí me quedó un poco impactado. El tema de, pues, estamos en un estancamiento como región. Claro, si sacamos la parte de las economías del Caribe, es otra historia, ¿no? Esas tienen proyecciones de crecimiento más altas. Al final, si tienen algunas dudas, podemos hacer una discusión, podemos resolver las dudas de las personas que están con nosotros asistiendo. Voy a dar la palabra ahorita, en segundo término, a desde una mirada más desde la parte de Standard Poor's. Le cedo la palabra a Elia Oliveros. Él es economista en jefe para América Latina y el Caribe y mercados emergentes de Standard Poor's. Elia, adelante, por favor. Gracias, Jesús, y gracias a todos por estar con nosotros. Voy a compartir mi pantalla. Un segundito. Sí. Ya la ven, ¿cierto? Sí. Perfecto. Bueno, siguiendo un poco la línea de la presentación de Esteban, me gustaría compartir nuestra perspectiva de crecimiento global, que no es muy diferente a la que presentó Esteban, pero quizá un poco más optimista para el 26. Después hablar un poco de las condiciones de mercados de crédito, que sin duda el 25 fueron muy favorables para emergentes, muy favorables para América Latina, y también pensar un poco en qué esperamos para el 26. El Fed se reunió ayer, no hubo sorpresas, pero también comentarles un poco qué esperamos en términos de la política monetaria de Estados Unidos y qué impacto podría tener en la región. Eh, También quiero hablar un poco de esta inversión muy grande de CapEx que hemos visto en Estados Unidos en centros de datos y inteligencia artificial y el posible derrame económico que pueda tener en otras partes del mundo. Creo que hay temas muy interesantes en este ámbito. Y finalmente, un poco una actualización en dónde estamos en los aranceles, qué impacto hemos visto, qué impacto podríamos esperar o no en la región. Comenzando un poco con las perspectivas de crecimiento global, como ven en la última línea, el crecimiento del PIB para el 26 básicamente queda igual que en el 25, 3,2. Por eso les comenté que quizás somos un poco más optimistas que lo que presentó Esteban para el CEPAL. Partimos de un 2025 en el cual en el transcurso del año los pronósticos fueron continuamente revisados a la alza, no solo para Estados Unidos, pero para el resto del mundo en general. El impacto de los aranceles fue menor a lo esperado. El impacto de los riesgos geopolíticos en mercados de capital también fue muy pequeño. No vimos una reacción muy grande al, al riesgo geopolítico que muchos argumentarían fue muy alto en el 25. La inversión en inteligencia artificial y centros de datos fue una tendencia de macro muy importante en el 25 que sorprendió a muchos a la alta. Y para el 26 vemos algo muy similar. Vemos una economía estadounidense que crece a cerca del 2%, muy similar al año pasado. El consumo se va a mantener fuerte en la primera mitad del año porque tenemos un impulso fiscal. Si recuerdan, el año pasado se pasó este bill que se llama The One Big Beautiful Bill Act en Estados Unidos, que recorta impuestos retroactivamente, lo cual significa que cuando la gente en Estados Unidos reciba sus reembolsos de impuestos en el 26, en el primer trimestre y en parte del segundo trimestre, los reembolsos van a ser un poco más grandes a lo normal, que va a impulsar el consumo. Sí vemos una desaceleración en China, como todo el mundo lo espera.
principalmente por un consumo débil y una pequeña moderación en las exportaciones, pero esto es compensado por un crecimiento un poco más alto en otros emergentes, incluyendo algunos en LATAM, que crecen un poco más rápido en el 26 que en el 25. Dentro de este contexto, vemos que las condiciones de mercado de crédito se mantienen relativamente favorables para mercados emergentes y para la región. Recordemos que el 25 fue un año muy bueno para los emisores. Tuvimos más upgrades que downgrades en calificaciones en mercados emergentes. Los spreads que los ven aquí en el gráfico de la izquierda, que este es el MB spread que muchos observan, que es básicamente el spread de un agregado de deuda soberana en moneda extranjera en emergentes, que está en niveles récord. De un par de décadas no se había visto un spread tan bajo. Y en el gráfico a la derecha ven el gran flujo de capital que vimos a los mercados de deuda, no solo en LATAM, pero en la mayoría de los emergentes. En LATAM tuvimos un buen 2024 y un muy buen 2025. Eh, entonces, ¿qué podríamos esperar para este año? Vemos que las condiciones para emisores se mantienen relativamente favorables por un par de factores. El primero tiene que ver con el Fed. Vemos que se continúan recortando tasas. Los voy a platicar un poco de nuestro punto de vista del Fed en unos momentos. Y un dólar débil. Especialmente la debilidad del dólar va a continuar incrementando el atractivo de activos emergentes en moneda local, lo cual vemos continuando este año, especialmente con lo que está pasando, digamos, a grandes rasgos en el dólar globalmente. Em, y también vemos el crecimiento que se mantiene relativamente estable en la región, que también va a apoyar un poco los rendimientos de los activos. Ahora, hablando un poco del Fed, vemos, si bien un grado alto de incertidumbre, que aquí vemos en la curva de tasa implícita del Fed, dónde está hoy y dónde estaba hace un mes, ha subido, lo cual significa que el mercado descuenta menos recortes de los que esperaban antes por la fortaleza del consumo, principalmente en Estados Unidos. Nosotros esperamos que el Fed empiece a bajar tasas otra vez en la segunda mitad del año. El mercado tiene 50 bips de recortes en la segunda mitad del año. Nosotros tenemos 50 bips de recortes en la segunda mitad del año. Y esto te va a mantener apoyando un poco los rendimientos favorables o el atractivo de los activos en la región. Eh, la infla- perdón, aquí. ¿Cómo vemos lo que haga el Fed en términos de la transmisión que pueda tener en la región? Hay dos principales canales. Desde nuestro punto de vista, uno es el dólar, lo que haga el dólar frente a las decisiones del Fed. Y el otro son los bonos de largo plazo, los rendimientos de largo plazo, no los rendimientos del corto plazo, los de largo plazo. Y aquí pueden ver dos gráficos representando cada uno de esos canales de transmisión. Como ya todo el mundo lo sabe, el dólar se ha debilitado mucho más de lo que la mayoría de los pronosticadores esperaban. Creemos que el dólar se va a mantener débil. Honestamente, se ha debilitado más de lo que nosotros pensábamos. Y esto va a ayudar un poco a mantener las condiciones crediticias favorables. Sin embargo, si vemos que el Fed se tarda más en recortar o tiene que revertir curso, esto podría generar un poco de fuerza en el dólar, la cual no esperamos, pero es un canal que estamos observando. Y el otro es si el Fed se tarda mucho en recortar tasas, perdón, si el Fed recorta prematuramente las tasas, podríamos ver un empinamiento en la curva, lo cual significa que la expectativa de inflación sube, te empina la curva, los rendimientos de largo plazo suben, lo cual es el efecto contrario al deseado, y eso tendría un impacto negativo en los mercados de créditos de la región. Eh, Aquí vemos en este gráfico el spread de las curvas soberanas, básicamente los bonos de 10 años en la región en moneda local, el spread de esos bonos con los bonos de tesoro en Estados Unidos. Y
si bien ven que en la mayoría de los países han bajado, los spreads se han apretado, en Brasil y en Colombia se mantienen a niveles un poco preocupantes. Creo que Colombia es el que sobresale porque los spreads han subido no solo frente al año anterior, sino frente a su nivel histórico. Estamos hablando de un spread que es el doble de lo que era históricamente. Todo el mundo conoce los temas muy específicos a Colombia, que tiene que ver con el tema fiscal, con el tema de la inflación, pero creo que ahí Colombia es un poco más sensible a lo que haga el Fed por eso, porque, sí, porque los spreads son un poco más amplios. Tipo de cambio, nada más para mostrarles el punto que estábamos observando sobre el dólar. Dentro de los emergentes, los tipos de cambio en la TAM han sido los que se han apreciado más, lo cual ha favorecido a los flujos de capital a deuda local y ha favorecido a las emisiones en deuda denominada en dólares, algo que continuamos esperando este año. Sí, como les comentaba, aquí el tema es que el dólar se ha debilitado más de lo que esperamos, entonces estamos tratando de entender qué tanto más se puede debilitar, pero sí esperamos que se mantenga débil el dólar. Y el otro tema que quería comentarles era el tema de la inversión esta que estamos viendo en Estados Unidos, que ha sido muy grande en los centros de datos. Aquí en el gráfico a la izquierda vemos que Estados Unidos invirtió cerca de 143.000 millones de dólares en el 25 y esperamos una inversión aún mayor en el 26, cerca de 200.000 millones de dólares. Ahora, aquí el tema es que la mayoría de esa inversión son importaciones. Estamos hablando de semiconductores, partes, componentes de cómputo, imanes, varios bienes que vienen de otras partes del mundo. Entonces, lo que hicimos es tratamos de estimar cuánto equivalen estas importaciones y después de dónde vienen estas importaciones. Y aquí en el gráfico que ven a la derecha son estas importaciones que nosotros agregamos que pensamos que están relacionadas a este CAPEX en centros de datos, que en el año pasado llegó a ser un poco más de 550.000 millones de dólares, que es un salto muy grande al año pasado. Y cuando tratamos de mapearlo con, digamos, de qué países se originan, y sacamos a Taiwán porque Taiwán es donde vienen la gran mayoría de los semiconductores. Lo que nos impresionó mucho es que México es uno de los mayores exportadores de estos bienes que están siendo utilizados en los centros de datos en Estados Unidos, aún más que algunos asiáticos, especialmente algunos componentes ópticos, algunas partes de estos sistemas de cómputos. Y esto nos tomó un poco de sorpresa porque no sabíamos qué tan grande era este tema comercial. Entonces, una conclusión es que el derrame económico de la inversión en centros de datos puede ser muy positivo para México, y es algo que estamos tratando de entender cómo le puede impactar de un nivel más macro al país. Y finalmente, para ya terminar esta presentación, obviamente todos estamos viendo la evolución de los aranceles. En este gráfico vemos los aranceles realizados, no los estimados, sino los que se están reportando en aduana en Estados Unidos como proporción de las importaciones de cada país. Lo que aquí vemos es que en Brasil la tarifa realizada es arriba del 20%, que es de las más altas en los principales emergentes, que es un brinco muy grande a como era antes. Obviamente era muy por debajo del 5%, entonces es un brinco de 20 puntos porcentuales. Sin embargo, el impacto en la economía brasileña es muy pequeño porque las exportaciones de Brasil a Estados Unidos son cerca del 2% del PIB, son muy pequeñas. Estimamos que el impacto con diferentes supuestos de la elasticidad de volúmenes aranceles va a ser entre 10 y 20 puntos básicos al crecimiento de Brasil en el 26, o sea, muy pequeño. Entonces no vemos un impacto muy grande en general sobre estos aranceles. Obviamente todo el mundo está tratando de entender qué va a pasar con Temec, que creo que es donde podría tener un impacto en la región, obviamente en México. Nosotros vemos una negociación que se va a prolongar,
y durante esta prolongación, digamos, los vínculos comerciales entre México y Estados Unidos se van a mantener relativamente sin cambios. Voy a parar de compartir mi pantalla y le cedo la palabra al siguiente exponente, a Sebastián. Muchas gracias, Elia. Muchas gracias por tu presentación. La verdad es muy valiosa, más desde la perspectiva de los mercados. Una presentación muy complementaria a la de Esteban Cepal. Vamos a dejar las preguntas, que hay varias hacia el final de las tres presentaciones. Y por lo pronto le voy a ceder la palabra entonces, finalmente, un análisis desde la OCDE por parte de Sebastián Nieto Parra. Sebastián es jefe de regional para la región de América Latina y el Caribe de la OCDE. Le cedo la palabra, por favor, a Sebastián. Adelante, Sebastián. Muchas gracias, Jesús, y un saludo a todos los asistentes. Mil gracias, Robin Calderón, y a todo el equipo de ALIDE por esta invitación. Muy útil compartir nuestra visión desde la OCDE sobre las perspectivas que vemos para América Latina, más centrada la presentación en el papel de la banca de desarrollo y los retos estructurales que tenemos en la región. Así que muy complementaria, espero, esta presentación a lo que ya mencionaron los colegas de tanto de la CEPAL con Esteban Pérez y por parte de Standard Poor's por Elías Oliveros Rosen. Así que voy a compartir pantalla. Eh, segundo. ¿La están viendo? Sí, la estamos viendo, no en modo presentación todavía. Ahí está, en modo presentación. Perfecto. Perfecto. Entonces, yo creo que partimos de una discusión muy interesante sobre, bueno, el débil crecimiento mundial que estamos teniendo. Ya lo mencionaba justo antes la presentación de Standard Poor's, también lo ha mencionado antes la CEPAL, cómo estamos en una coyuntura también de una reducción del crecimiento del comercio mundial, con aumento también de las tasas efectivas arancelarias y con un dólar bastante débil. Entonces estamos frente a una coyuntura internacional que no voy a entrar más en ese detalle, ya conversado anteriormente, y quisiera empezar con cuál es la situación en este momento de América Latina sobre el crecimiento del PIB per cápita potencial. Y lo que estamos viendo es que sigue una tendencia que ya lo hemos mencionado también en nuestro informe de América Latina del año pasado, donde tenemos una región que está creciendo, cuando hablamos del crecimiento del PIB per cápita potencial, cercano al 0,7%, lo cual es muy inferior a lo que tenemos en las economías avanzadas. Estamos hablando de cerca de 1,7%, lo cual pues tenemos un punto porcentual por debajo de lo que tenemos en las economías avanzadas, y esto ha llevado a que la brecha del PIB per cápita siga aumentando con respecto a las economías de la OCDE y también con respecto a algunas economías emergentes. Un factor fundamental que hemos venido analizando con datos propios de la OCDE es el de la informalidad a partir de los hogares, medida a partir de los hogares, y donde vemos que cerca de 2/3 de los hogares tienen al menos un trabajador que es informal. Y esto pues hace que sin duda alguna tengamos que tener una estrategia clara de transformación productiva, tema que tratamos en nuestro último informe de perspectivas económicas de América Latina, que hacemos junto con la CEPAL, la CAF y la Comisión Europea, y donde vemos que hay oportunidades de creación de empleo formal si le apostamos a algunos sectores económicos, si se hacen las inversiones necesarias y sobre todo si tenemos un entorno propicio al respecto. Por ejemplo, y ya esto con lo que hemos analizado en nuestro informe de perspectivas económicas de América Latina
de hace un par de años que lo hicimos en la transición verde. Si invertimos cerca de 3 puntos porcentuales superiores en sectores verdes, podemos tener más de 10% de aumento en la creación de empleo formal de aquí a 2030, lo cual hay beneficios importantes no solamente en cuanto a valor agregado, pero también con respecto a creación de empleo. Así que, sin duda alguna, mayor inversión es necesaria, bien focalizada y donde no es solamente por el lado de la inversión pública, pero también de la inversión privada. Las estimaciones son que necesitamos cerca de 99.000 millones cada año de aquí a 2030 para ir cerrando las brechas de ODS. Entonces, con espacios fiscales limitados como los que tenemos en este momento en América Latina, tenemos que saber también entonces cómo involucrar tanto al sector privado, pero también hacer mayor coordinación con la banca de desarrollo de los países de América Latina. Vale la pena recordar que estamos en una región donde el ratio de impuestos perdón, el ratio del servicio de la deuda sobre impuestos es cerca de 2 veces lo que tenemos en este momento en los países de la OCDE, lo cual nos hace nuevamente ver entonces qué tipo de mejor gestión fiscal es necesaria. Por el lado de los impuestos no voy a entrar en el detalle, pero hay mucho por hacer por el lado de una mejor estructura tributaria. También en algunos países hay margen para un incremento de algunos ítems en los recursos fiscales. Y por último, pues también acercar mejor al ciudadano cuando hablamos de la moral tributaria que sigue siendo bastante reducida en América Latina, inclusive con respecto a otras economías emergentes. Sobre el papel del desarrollo de mercados financieros, pues hemos visto una región donde si bien ha venido creciendo el crédito dado al sector privado, pues sigue siendo muy bajo con respecto al promedio de la OCDE. Estamos hablando que este ratio es inferior al 60%, los países de la OCDE estamos hablando que supera el 140% y con una alta heterogeneidad dentro de América Latina y el Caribe, donde ya tenemos una alta profundidad financiera, como es en el caso de Chile, mientras que en las economías, sobre todo del Caribe, como puede ser el caso de Haití o Guyana o Surinam, pues sigue siendo una profundidad bastante reducida. Entonces, alta heterogeneidad y en promedio una falta de acceso al sistema financiero bastante importante. Por otro lado, cuando hablamos del mercado de capitales, también vemos una alta concentración, pocos emisores en pocos sectores económicos y donde la diferencia es abismal con respecto a otras bolsas que han venido aumentando en su profundidad y en su diversidad de emisores, como puede ser el caso de Corea, y por supuesto, pues mucho más concentradas que el caso de la bolsa de Nueva York. Alta heterogeneidad, de todas formas, en América Latina y el Caribe, donde tenemos una baja concentración en el caso, por ejemplo, de Chile, mientras que en otras economías, como puede ser el caso de Costa Rica o de Colombia, la concentración del mercado de capitales sigue siendo alta. Lo mismo estamos viendo con respecto al mercado de deuda, donde hay una alta diversidad en varios países, una alta colocación de bonos de deuda pública con respecto a bonos privados, lo cual pues ha venido generando efectos de crowding out para el desarrollo del mercado privado y por lo tanto pues tenemos que ver entonces de qué forma involucramos más a la banca de desarrollo en coordinación con la banca privada y actores internacionales para finalmente tener un mayor desarrollo de los mercados y sobre todo financiar, como lo decía al inicio, la brecha que tenemos al desarrollo en América Latina y el Caribe. Por un lado, cuando hacemos análisis de la banca de desarrollo en América Latina y el Caribe, vemos que la gran mayoría de los préstamos están focalizados a las micro y pequeñas y medianas empresas. Esto estamos hablando de cerca del 40% del total de las operaciones o instrumentos financieros y cerca de un 40% adicional no está diferenciándose con respecto a las
grandes empresas. Es claro, entonces esta focalización es algo bienvenido y también cuando vemos el tipo de la distribución de los instrumentos financieros, pues vemos que sin duda alguna pues hay un papel importante para las operaciones del día al día, lo cual pues no ayuda precisamente a todo lo que se refiere a un emprendimiento de largo plazo, pero más soluciones de liquidez. Estamos hablando que eso es cerca de un 35% y un 45% que sí está más focalizado en inversiones de largo plazo. Ah, Cuando entramos a ver precisamente estas inversiones más de largo plazo, están focalizadas sobre todo en operaciones crediticias. Es algo donde todavía vemos que hay oportunidades para que también se permita una mejor canalización con el mercado de capitales. Es un tema que estamos trabajando precisamente con el BID en una investigación para saber cuál es la coordinación y el trabajo que se puede hacer con la banca de desarrollo para un mayor acceso a los mercados de capitales para las micro y sobre todo las medianas empresas. Y por el otro lado, cuando hablamos de financiación de operaciones diarias, pues también hay un alto componente del crédito, lo cual nos llama la atención la importancia de seguir desarrollando otras operaciones, como puede ser las que mencionamos en el gráfico que tenemos, incluyendo las operaciones de leasing o de factoring. Así, bajo esta perspectiva, un elemento fundamental es las garantías, sobre todo cuando hablamos de la cooperación, por un lado, con la banca multilateral y con los bancos bilaterales de desarrollo, tipo AFD o KfW, donde puede hacer unas operaciones de apalancamiento para tener un mayor impacto sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, y también con la banca privada. Con lo cual, lo que hemos visto de todas formas es un crecimiento en los últimos años de las garantías y con un foco sobre todo en los países que ven en el segundo gráfico, que son Brasil, México y Colombia. Para ir cerrando, quisiera insistir en lo que mencionaba al inicio, que es la alta informalidad en América Latina y el Caribe y cómo apostarle a algunos sectores estratégicos que pueden jalonar el empleo, que pueden jalonar el crecimiento económico de la región, como puede ser la agricultura, como puede ser todo lo vinculado con las energías renovables o el sector manufacturero. Y esto pues es más de la mitad de los sectores a los cuales se han ido focalizando las operaciones financieras de los bancos de desarrollo. Es algo muy bienvenido y ahora también es acompañarlo con tendencias globales como puede ser la transformación digital o la transición verde, y lo que vemos es que solamente el 19% de las operaciones cubren esas tendencias, así como todo lo vinculado con la equidad de género. Entonces, nuevamente el acompañamiento en capacidades es fundamental, no solamente de los bancos, pero también de los clientes de estos bancos, y va muy en línea con el trabajo que Alide hizo con el Banco Europeo de Inversiones. Para cerrar, y más en cuanto a acciones de política, por un lado, como les mencionaba anteriormente, un estudio que estamos haciendo con el BID y que la cooperación con Alide ha sido muy importante para tener la información del comportamiento de la banca de desarrollo frente al acceso al mercado de capitales para las medianas empresas. Por otro lado, un trabajo sobre las estrategias y alianzas que pueden haber entre la banca multilateral y la bilateral con los bancos públicos de desarrollo nacionales en África, América Latina y Asia. Esto lo estamos haciendo con la Agencia Francesa de Desarrollo. Y por último, muy importante, dentro del marco de Sevilla, de la cuarta conferencia de las Naciones Unidas para la Financiación al Desarrollo, un SPA, un SEBI Platform Action, que estamos trabajando bajo el liderazgo de Italia y de Kenia, junto con algunos países de las regiones emergentes, cómo podemos, por un lado, mejorar la movilización doméstica de recursos, sobre todo pensando en la estructura tributaria y acompañamiento para que favorezca también el emprendimiento, es decir, unas tasas efectivas que sean más en acorde a los países de la OCDE cuando hablamos de tasas efectivas que tienen que pagar las empresas. Por un segundo componente sobre desarrollo de mercados e instrumentos temáticos,
un tercer componente sobre cómo fortalecer el papel de los bancos de desarrollo y para esto, pues, qué tipo de iniciativas y alianzas son necesarias frente a mecanismos muy importantes de innovaciones financieras que estamos tratando en este SBA. Así que, de nuevo, mil gracias por esta invitación. Un placer compartir nuestra visión sobre América Latina, en particular sobre la estructura, digamos, de mercados financieros y el papel de la banca de desarrollo frente a los retos que bien se señalaron anteriormente de bajo crecimiento, no solamente en América Latina, pero también a nivel mundial. Muchas gracias. Sebastián, muchas gracias por tu presentación, la verdad muy interesante. Te vamos a comprometer, yo creo, para más adelante dentro de estos foros de los webinars que tenemos de esta comunidad de práctica, estos estudios que están haciendo ustedes sobre banca de desarrollo, más adelante que se tengan algunos resultados, podamos irlos compartiendo. Tenemos en esta comunidad, por ejemplo, ahorita tenemos eh, más de 200 personas ahorita conectadas para este webinar. Entonces, valdría mucho la pena tener más adelante algo de esto, de tus resultados de los estudios. Eh, Perfecto. gracias bastante. Tenemos varias preguntas, tenemos un poco de tiempo, tenemos 9 minutos y quisiera pasar a las preguntas que tenemos. Tenemos una de Juan Carlos Barandarian, perdón. Em, Juan Carlos nos pregunta cómo podemos explicar el bajo crecimiento mundial y el alto precio de los metales, ¿no? Un poco y qué se espera para 2026. Que esta yo la juntaría con otra pregunta, porque tiene que ver con temas estructurales, la parte del crecimiento, con otra que tenemos también de cómo podemos explicar la diferencia en el crecimiento entre las distintas economías en América Latina y el Caribe. Tenemos en la región del Caribe con mayores proyecciones de crecimiento que en la parte más del hemisferio sur, Ecuador, México, Brasil, etcétera. ¿Cómo podemos explicar por qué esas diferencias de crecimiento? Eh, Más un poquito lo que ahorita que comenté del crecimiento mundial, el precio de los metales, eso sería una parte, la primera pregunta. Tenemos otra pregunta de Alejandro Sánchez que nos pregunta qué perspectivas hay de una mejora en la calificación crediticia de Argentina para este año. Esto de la calificación crediticia para Argentina probablemente nos pueda ayudar Standard Poor's, el IA, que nos puede ayudar un poco en eso y la parte de crecimiento probablemente con Esteban o con Sebastián. No sé quién quiera ayudarnos con unas respuestas para estas dos preguntas. Puedo arrancar con la Argentina, si quieres. Sigue adelante. Sí. Sí. Bueno, bueno, Argentina, obviamente hay muchas preguntas sobre, qué está pasando con el crédito de Argentina, cuándo van a regresar los mercados de capital internacionales, etcétera. Para darte un resumen sobre la perspectiva crediticia, de la calificación crediticia, en diciembre, o sea, en diciembre, hace un par de meses, le subimos la calificación a Argentina. Estaba en Selected Default por gran parte del 24 y del 25 porque estaban haciendo unos swaps de deuda que nosotros veíamos como equivalente a un default. Y en el 25 le subimos de la calificación de Selected Default a triple C más con perspectiva estable. Entonces, esa fue la última decisión de calificación. ¿Qué podría incrementar la calificación más? Mucho tiene que ver con la solvencia externa, con la liquidez externa, básicamente las reservas, siguen siendo muy bajas. Eh, Esa es una. Otra tiene que ver con más incertidumbre política. Todavía no hay mucha incertidumbre sobre qué pasos específicamente siguen en la política económica. Y otra tiene que ver con la recuperación de la economía. Hemos visto una recuperación en la gran parte del 25. Después, en el último trimestre parece que hubo un poco más de volatilidad, pero son, digamos,
lo que estamos observando que podría tener un impacto en cómo vemos el análisis de la calificación soberana de Argentina. Perfecto, gracias, Elilla. Gracias por la respuesta. Eh, para la otra parte, no sé si nos puede ayudar. Sí, adelante, Esteban. Sí, yo lo que quiero decir, en relación al mundo, hay como yo como comentaba anteriormente, hay una desaceleración generalizada. Estados Unidos, con respecto, por ejemplo, al 2024-2023, ha disminuido su tasa de crecimiento en un punto porcentual, lo cual es bastante, aunque sigue siendo una economía resiliente. Si bien efectivamente la Reserva Federal de momento ha mantenido las tasas de interés de corto plazo y es probable que las reduzca, la tasa de interés de largo plazo sigue siendo, los rendimientos del bono del tesoro siguen siendo muy elevados y se mantienen, aunque han disminuido un poco, en niveles históricos. En cuanto a Europa, Europa tiene un problema de productividad de larga data que se materializa, que se ve, se refleja en el desempeño que tiene Alemania y el desempeño que tiene Francia, con un aumento en la tasa de crecimiento de los países más pequeños. Entonces, en general, en promedio, la tasa de crecimiento de Europa es alrededor de 1,2%, no llega más. Y China, por su parte, que es una economía central dentro en el promedio mundial, tiene problemas de exceso de capacidad, tiene un problema por exceso de inversión, al cual no le corresponde una demanda agregada correspondiente, tiene un problema de deuda muy elevado y tiene un problema de deflación muy grande. Inflación muy grande causado incluso por los propios productores y por la competencia. Entonces, esos son los factores esencialmente que desde mi punto de vista explican el bajo crecimiento, más obviamente lo que se dice sobre la incertidumbre, etcétera. En el caso de América Latina, dentro de los factores de incertidumbre, creo que los países más grandes se han visto más afectados. Creo que los países más pequeños, por ejemplo, en el caso del Caribe, que dependen exactamente de factores como turismo y servicios, no se han visto tan afectados por esa vía. Y en el caso de los países centroamericanos, lo que ha permitido mantener un determinado crecimiento es siempre el tema de las remesas, porque en varios de esos países las remesas representan en algunos como 30% del Producto Interno Bruto y es lo que permite, en definitiva, por un lado, mantener el consumo y por otro lado, son una fuente muy importante de financiamiento de la banca comercial y permiten al Banco Central aumentar su nivel de reservas y mantener una determinada estabilidad cambiaria en la economía. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Esteban, por las respuestas. Hay un tema todavía en esa misma pregunta, el tema de metales. Si alguien Así, va a- el tema de metales es simplemente, los temas metales, por ejemplo, en el caso del oro, el oro se está transformando en un refugio para, por ejemplo, inversores. Obviamente está el tema de los mercados emergentes, pero hay bastante incertidumbre con respecto al curso futuro del dólar, a las inversiones del dólar, y la gente se va a lo que puede ser más sólido, que pueden ser efectivamente los metales. El resto de lo que es los valores pueden tener, debido a la volatilidad que hay en los mercados de valores, una elevada incertidumbre con respecto a lo que pueden ser las inversiones. Gracias. Gracias, Esteban. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas más. Voy a tratar de apresurarme. Voy a leer tres preguntas ahorita, rápido. Una de Luz Estela Lozano dice, ¿cómo se ve el factor de la geopolítica en la región? Dice, en los últimos años ha incidido de forma importante este tema en lo que es desarrollo y crecimiento. ¿Qué señales hay respecto a cierta estabilidad en esta parte? ¿No? ¿Y qué están haciendo los multilaterales para anticipar escenarios posibles? Esa es una. La otra de Tarek Abdo, que dice, ¿cómo podemos dirigir la inversión extranjera y local hacia empleos formales y de calidad? Porque hemos hablado mucho de la informalidad en la región, ¿no? Todo esto considerando tendencias mundiales en inversión y en geopolítica. Y una de David Racines, que nos pregunta qué factores geopolíticos favorecerían la aceleración en la economía mundial en el mediano y largo plazo. Em,
no sé quién quiera, básicamente podemos estas tres preguntas como que enfocarlos mucho en el tema geopolítico, ¿no? Eh, no sé quién quiera platicar sobre esto. Voy a solamente mencionar sobre un Sí, punto importante de una de las preguntas que es sobre el impacto de la inversión sobre el empleo y teniendo en cuenta, digamos, la geopolítica actual. Hicimos recientemente un estudio sobre el impacto de la inversión de la Unión Europea en América Latina y es fundamental mirar la calidad precisamente de esa inversión, cuánto empleo formal se crea, el acompañamiento en competencias, el acompañamiento en investigación y desarrollo y en la transición verde. Y los resultados son bastante positivos, por ejemplo, un todo lo vinculado con la transición verde, con lo cual es importante entonces saber también esta inversión, cómo funciona, por un lado, en cuanto a un crecimiento sostenible y creación de empleo formal, y por el otro, en el encadenamiento en mejoras para la competitividad y el comercio mundial. Y cada vez hay que diferenciarse más con una coyuntura internacional difícil, pero que puede ser también de oportunidades y de nuevos mercados, y por lo tanto, en ese sentido, pues los invito a leer ese estudio que hicimos de la inversión hacia América Latina por parte de la Unión Europea. perfecto. Gracias, Sebastián. Bueno, no sé, Romy, algún comentario en aras del tiempo. Yo creo que podríamos terminar. Sí, no, dos cosas. Primero, Eliyad Sí, tiene que retirarse. sí, Muchas gracias por acompañarnos, Eliyad. Eh, y solamente para, bueno, Esteban o Sebastián, ahí quizás puedan acompañarme en algunas reflexiones. Dentro de las cosas que están sucediendo en el mundo, hay algunas cosas positivas. Por ejemplo, el acercamiento de Canadá con la India, que acaban de establecer, creo, perdón, con la China, Europa que acaba de establecer un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, Europa con la India, eh, la bajada de tono que han tenido los países europeos con Rusia y con la misma China y hay un mayor acercamiento. Eso en el lado positivo, pero también hay otra cosa que está sucediendo en el mundo que es lo que en los últimos días ha preocupado y es lo que está pasando en Japón, ¿no? Quizás algunas de esas cosas tienen más impacto en el mediano y largo plazo, pero otras en el corto plazo, ¿no? ¿Cómo ven eso ahí? Sobre todo mirando desde la región, cómo eso nos puede impactar en términos positivos o negativos, ¿no? perfecto, sí, sí, Romy. No sé si esta es Eh, pregunta o comentario. ¿El de Japón? Bueno, una pregunta, comentario ahí. sí, creo que Esteban quiere intervenir Sí, primero. Sí, adelante, sí, Esteban. yo tengo un comentario sobre, más que sobre Japón, sobre el tema de la geopolítica. Las economías de América Latina y el Caribe son economías que tienen una alta inserción externa, como se mira, y dependen mucho de lo que pasa con la volatilidad del dólar, depende mucho de los flujos, etcétera. Pero, y eso tiene que ver obviamente con la geopolítica, etcétera. Pero si uno mira en general la historia, hay un trabajo interno que tienen que hacer las economías de América Latina. En general, las economías de América Latina siguen siendo, pase lo que pase, economías muy duales, con sectores modernos que acompañan con sectores bastante tradicionales, donde uno tiene una división muy grande entre las empresas que emplean trabajo, el factor trabajo, que son las pymes, con las empresas que invierten, que son en gran parte las translatinas. Y yo creo que uno lo que se tiene que plantear es si uno quiere mayor crecimiento, ¿por qué las empresas que pueden invertir y que se endeudan en los mercados internacionales de capitales no están invirtiendo en América Latina? Yo creo para mí esa es una pregunta central con independencia de la geopolítica. Gracias. Correcto, sí, Esteban, completamente de acuerdo. Bueno, no sé si tengan algún otro comentario. Bueno, pues yo creo que entonces ha sido muy útil la participación. La verdad les agradecemos mucho, em, Esteban, Sebastián, Elía, Romy, por su participación. Daríamos por terminada la sesión.
Toda esta información la pueden tener en el portal de la Comunidad de Práctica de Banca de Desarrollo. Además de esto, ya tenemos, cuando mandemos este material y estas presentaciones, también se les enviará la memoria de la Comunidad de Práctica de Banca de Desarrollo del año pasado, que tenemos una memoria también de lo que se hizo, con un resumen de todos los eventos. Tendrán estas presentaciones también al mismo tiempo y estaremos planeando los siguientes eventos de la comunidad de práctica, se los estaremos informando con oportunidad. Tenemos varios temas hacia adelante de captación en moneda extranjera, tenemos otros temas más que se los vamos a estar comunicando con anticipación. Pues les damos las gracias por su asistencia y daría por concluida la sesión. Muchas gracias a todas y a todos. Feliz día. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.